Momento del análisis en Telesur. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, en el mundo desde el sur, que nos ubica, como hemos visto en imágenes, en Colombia, específicamente movilización en la emblemática Plaza de Bolívar en la capital colombiana con sectores sociales, trabajadores, indígenas, campesinos. Bueno, el objetivo, defender la soberanía nacional y el poder constituyente, es la premisa. Ayer el presidente Gustavo Petro pues hacía algunas declaraciones, ha afirmado que Donald Trump ataca al líder colombiano que más ha afrontado el narcotráfico en ese país y que justamente el mandatario estadounidense tiene aliados en la mafia colombiana. Respondió nuevamente sobre su inclusión y la de su familia en la lista Clinton como una decisión que llega luego de las reiteradas denuncias de Gustavo Petro sobre la CIA, sobre el software espía Pegasus, el control colonial sobre Colombia y sobre la región. Rechaza lo que denominó una extorsión mafiosa desde un gobierno extranjero y ha repetido nuevamente: el reino es soberano, es la hora de la libertad, es la hora de las revoluciones. Es necesaria una humanidad que se solidarice con el Caribe, al igual como se ha hecho con Palestina, el genocidio contra el pueblo palestino. Vamos a estar analizando este tema, pero antes quiero recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo de la pregunta. Sin embargo, volvemos a colocarla con el código QR para que pueda participar. ¿Qué lectura tiene la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista Clinton, que señala personas e instituciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, terrorismo, lavado de activos? Ahí están las opciones: instrumento meramente político contra Petro, doble moral e hipocresía de Washington, amenaza a la dignidad y la soberanía nacional en Colombia, o deslegitimación de la lucha antidrogas en la región. Ahí las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas de conflicto desde Colombia. Álvaro, nuevamente, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a ti para poder entender este escenario. Y vamos a escuchar antes, Álvaro, si me permites, al presidente Gustavo Petro, quien denunciaba que las agresiones de Donald Trump contra el país precisamente son infundadas y que no representan efectivamente la realidad. Esto decía. ¿Y quién ha gobernado con el narcotráfico a su lado, haciendo políticas que los beneficiaban? Se lo voy a decir con claridad, señor Trump, aunque estas palabras no le lleguen, porque solo le llegan las palabras de la mafia colombiana. El señor Trump ataca al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico, sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias, y ha denunciado por años con nombre propio los mafiosos que se sentaban a hacer leyes en Colombia por la noche, mientras en las mañanas ordenaban la masacre y la lista de la gente de su propio pueblo que iban a asesinar. Ahí estaba el presidente Gustavo Petro. Álvaro, presidente que ha pedido el apoyo de la ciudadanía colombiana en medio del contexto en el que la soberanía del país resulta amenazada por fuerzas externas. ¿Cómo estás viendo este apoyo al presidente? Resulta bastante diciente y verdad muy emocionante ver de nuevo desbordada la Plaza de Bolívar con un sector de población muy amplio. Solo en 2 días, organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, sociales, movimientos de izquierda de todos los matices, agregan una demostración de respeto, de respaldo al presidente Petro, y la respuesta es realmente contundente.
los deseos de decir que el presidente colombiano fracasó o que el gobierno de Colombia está en crisis, no tienen ningún sentido cuando hay una respuesta masiva, contundente desde el ámbito popular y democrático en Colombia. Desde luego, es una gran movilización de rechazo a las formas de ataque del presidente norteamericano Trump, absolutamente equivocadas, groseras, salidas de tono y contrarias a toda la realidad, y con pretensiones de injerencismo en la República de Colombia. El presidente ha sido muy claro. El presidente le dice al presidente Trump y le dice al mundo, este gobierno no se arrodilla, este gobierno no retrocede, este gobierno sigue con su línea de reformas sociales, de reformas democráticas, de reformas ambientales. Y es de advertir que el presidente, incluso con mucha claridad, le explica públicamente al presidente Trump diciéndole: usted está equivocado. Ese tipo de falacias y ese tipo de señalamientos de que supuestamente el presidente colombiano tenga algo que ver con las mafias o el narcotráfico es absolutamente absurdo. Desde luego él hace referencia a algo que es muy conocido en Colombia, en nuestra América, en el mundo. Es que el presidente Petro, desde su labor en el Congreso, fue líder en las denuncias a todo tipo de mafia. Tuvo atentados de muerte, tuvo muchos seguimientos arbitrarios, tuvo ataques de los sectores de la mafia, de los sectores de los organismos de inteligencia. Él recuerda algo muy conocido en el país, y es que pasados gobiernos sí estuvieron con activa colaboración en su elección y en su propio gobierno de sectores reconocidos ligados con mafias y narcotráfico. En Colombia se dice con cierto eufemismo los sectores emergentes de los dineros calientes del narcotráfico, de las economías que llegan con ello. Y pasados gobiernos fueron y existen fundamentos, investigaciones penales, en algunos casos llegaron a resultados, en la mayoría no, quedaban en la impunidad. Entonces el presidente Petro le lanza al presidente Trump esta aclaración para el país y para el mundo. Precisamente quien es presidente de Colombia se volvió líder en lucha, en denuncias contra las mafias, contra el narcotráfico y contra los sectores traicionados aliados con ellas. Pone de presente que en el país hay una alternativa muy clara en dos sectores enfrentados. O el sector que está con este gobierno y lo ha rodeado. Es un amplio espectro, es un gran frente amplio de izquierdas, sectores democráticos que quieren las reformas sociales, que quiere las soluciones ambientales frente al cambio climático, que quiere la inclusión, la equidad, que quiere la soberanía, que quiere las buenas relaciones con nuestro América y el multilateralismo y la paz interna y la paz internacional. Y el otro sector que en este momento incide y busca hablar con Trump es el sector de las élites tradicionales, ellas sí en buen grado con intrincaciones, con alianzas, con acuerdos y con formas que puede decir de gobierno con ellos. Y quiero destacar también el llamado que hizo el presidente Petro a la solidaridad con el Caribe, con nuestras naciones caribeñas hoy afectadas por esta agresión, por estos misiles disparados contra embarcaciones y personas civiles y contra los riesgos que ello está creando. El presidente Petro finalmente destacó que retoma y lo dice con mucha firmeza y orgullo: nos hemos movilizado y se ha movilizado la opinión pública mundial y ha habido gran movilización en muchos países de muchos continentes contra el genocidio en Gaza, en solidaridad con Palestina y precisamente de estos comportamientos agresivos, imperiales que se han presentado en Palestina y en otros lugares y hoy están sucediendo en nuestra América y están sucediendo en el Caribe. Por eso pide también la solidaridad con nuestros países caribeños
siendo Colombia, Venezuela y muchos países de Centroamérica, de Norteamérica y de las islas y de los archipiélagos caribeños afectados con estos riesgos de seguridad y hechos de agresión que se están presentando. Y finalmente, llama también el presidente a que una vez culmine este gobierno y este mandato, habrá hecho un avance importante en reformas sociales, pero no el suficiente, no el requerido ante las grandes oposiciones de las élites y el peso que aún tienen muchos sectores tradicionales, para la cual llama, mirando hacia el próximo Congreso que se elija y bajo el nuevo gobierno que se elija, a que avance un proceso hacia una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que pueda abocar unas reformas en dos sentidos. Un sentido en cómo a la Constitución se le han quitado garantías y derechos como derechos sociales, como transferencia de recursos para educación, salud, para el tema ambiental en las regiones. Y de otra parte, algunos temas, algunos ejemplos de ellos, que los trámites y las obstrucciones en el Congreso justifican una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular y liderada por organizaciones sociales que podría garantizar el rumbo de las reformas, lógico, buscando también ojalá un gobierno nuevo del cambio y buscando también una mejor o una más amplia franja de sectores de izquierda y democráticos, poblacionales, indígenas, afro, de mujeres y versiones de todas las vertientes progresistas en el Congreso colombiano. Una importante convocatoria que hace el presidente del Poder Constituyente y ha comentado de la recolección de firmas que tiene que ser directamente a través de los movimientos sociales, a través de la clase trabajadora del país. ¿Cómo estás viendo también esa convocatoria? Efectivamente, como usted lo señala, es una propuesta que hace el presidente Petro, que ya se había venido ambientando, que ha tenido algunas voces y algunos ecos progresivamente que se abren campo. Es una Asamblea Nacional Constituyente que está contenida en la actual Constitución, esta forma de democracia directa junto con otras, y que sea de iniciativa directa popular, que sea la recolección entre 2 y 3 millones de firmas de respaldo con una propuesta de texto para que el Congreso nuevo que se elija apruebe la convocatoria a una constituyente de iniciativa popular, pero según la Constitución colombiana pasará también por una decisión del nuevo Congreso y podría dinamizar el paquete de reformas sociales, ambientales, políticas del mismo sistema electoral y de muchos ámbitos que se han visto obstruidas esas iniciativas por las oposiciones, las resistencias y las lentitudes, la dilación y muchos juegos amañados que se dan actualmente en el Congreso de la República. Muy atentos, por supuesto, a ese propósito y sobre todo que el presidente ha comentado que no se dilate porque en realidad no es una reforma tan profunda y que da plazo a 6 meses para poder llegar a las reformas o lo que se necesita en Colombia para la clase trabajadora y, por supuesto, a los ciudadanos colombianos. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por la invitación y el interés en Colombia. Muchísimas gracias a ti, Álvaro Villarraga. Con él despedimos la primera parte del programa y tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra misión analizamos los resultados sobre lo que ocurre en Colombia y esta respuesta que ha dado Gustavo Petro en torno a las amenazas que ha recibido, no solamente contra su vida, sino también sobre Colombia y la soberanía de ese país. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy ubicados en Colombia, el presidente Gustavo Petro denunció la inclusión de su nombre y la de su familia en la lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
donde incluyen a personas que Washington considera que tienen vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, una decisión, por supuesto, unilateral, sin prueba alguna. Esto decía justamente en su discurso ante la Plaza de Bolívar. Escuchamos. Hoy me están sacando, o más bien metiéndome en la lista de OFAC, como la llaman, porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia en el mismo territorio colombiano e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y cuántos colombianos y colombianas. Si lo volviera a saber, lo volvería a decir, porque la CIA cometió un crimen en Colombia que la ley colombiana no permite. Ahí vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Externado de Colombia, analista experto en temas de paramilitarismo y también vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Profesor Zuluaga, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y a la audiencia. Sí, bueno, hablar de este discurso, la respuesta del presidente Gustavo Petro, que ha pedido el apoyo de la ciudadanía. Profesor, en medio de este contexto de amenaza de fuerzas externas y, por supuesto, la inclusión de su nombre en la lista Clinton, su lectura. Bueno, quisiera comenzar por esto último que dicen. Incluir el nombre de Gustavo Petro en la lista llamada Clinton es no solamente injustificado y sin ningún fundamento, sino que hay que entenderlo como un instrumento político en el creciente proceso de intervencionismo del actual gobierno de los Estados Unidos en América Latina y de golpear a sus aliados. No hay que olvidar que los gobiernos colombianos del pasado han sido fieles aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Este gobierno también ha desarrollado una lucha muy fuerte, efectiva contra el narcotráfico, como lo demuestran las cifras de interceptación, incautación de cocaína a través de diferentes mecanismos. Hay que entender es el sentido político del mensaje que está enviando el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a pasar por encima de la ley internacional, a pasar por encima de las soberanías de los pueblos, si estos pueblos lo permiten, en defensa de sus intereses y en desarrollo de su programa. El injustificado y excesivo despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe colombiano, el ataque que está haciendo a lanchas para asesinar en alta mar a personas que, independientemente de que eventualmente sean narcotraficantes o no, tienen derechos humanos también y tienen derecho a que se les respete su vida, se les detenga si son delincuentes y se les lleve a los tribunales de justicia como debe corresponder. Entonces, aquí lo que hay es una afirmación de poder de los Estados Unidos. En un momento de decadencia de los Estados Unidos, de pérdida de influencia global, de pérdida de influencia en el proceso de cambio geopolítico que se viene dando en el planeta, del ascenso creciente de otras potencias emergentes como China, como la India, como el Brasil, y una acción desesperada, diría yo, que podría muy bien ser el último vuelo del águila imperial de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Son tentativas de hacer afirmaciones de poder militar ante la pérdida de legitimidad política y la pérdida de respaldo y de influencia política en el continente latinoamericano, como lo demuestran las últimas reuniones de la CELAC y una buena parte de los gobiernos latinoamericanos, a pesar del viraje que ha dado en los últimos meses hacia la derecha, como se está produciendo en el resto del planeta, efecto de las guerras, migraciones y de las presiones internacionales que se están ejerciendo sobre diferentes naciones en el mundo. Lo de hoy en la Plaza de Bolívar fue una afirmación de soberanía nacional que por primera vez en la historia de Colombia, hay que señalarlo,
y yo creo que además en la historia de Latinoamérica en relación con el papel de Colombia, que siempre ha sido un fiel aliado sumiso a los intereses de los Estados Unidos y que ha servido de instrumento para la política exterior y militarista de los Estados Unidos, lo de hoy ha sido una afirmación de soberanía nacional con fundamento popular y con un gobierno que, hay que decirlo, más allá de las críticas que se le quieran hacer, un gobierno que ha dado ejemplo en América Latina de solidaridad con el pueblo palestino, de denuncia del genocidio, de denuncia de las violaciones de las normas internacionales y del derrumbe del sistema de derechos construido después de la Segunda Posguerra Mundial con el esfuerzo laborioso de muchos gobiernos y de muchos pueblos del planeta. Sí, vamos a ver un comunicado. El gobierno de Venezuela se pronunció también ante las agresiones de Estados Unidos contra Colombia. Según el comunicado de la Cancillería venezolana, se rechaza categóricamente la designación impuesta por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros contra el presidente. Alega que se trata de acciones ilegales y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Destaca también que las medidas coercitivas unilaterales son un mecanismo de agresión que atentan contra la soberanía y los derechos humanos de los pueblos. Con esto, dice el comunicado, Washington pretende criminalizar al presidente Gustavo Petro y promover una desestabilización política interna, todo como parte de una estrategia injerencista que busca someter a los países de la región. Profesor, usted hablaba precisamente de esa situación en Latinoamérica y por otro lado hay un dato que decía el presidente Gustavo Petro que también me gustaría su opinión, es sobre la Junta del Narcotráfico. Ha comentado que es justamente la Junta del Narcotráfico a través de la relación que tiene con políticos y la élite política en Colombia, la que está perjudicando de alguna manera su gobierno y bueno, dentro de próximas elecciones cualquier cosa es válida para derrocar al gobierno soberano en Colombia. Su lectura. El narcotráfico forma parte del crimen organizado en ascenso en muchas partes del planeta. El narcotráfico ha permeado durante décadas a la sociedad colombiana, ha contado con la complicidad activa de sectores de la dirigencia histórica de Colombia, ha contado con el beneplácito en algunos casos del gobierno que se ha apoyado en el narcoparamilitarismo para combatir a los sectores populares en el país, y es indudable que aquí hay un proceso muy complejo de cruce de intereses, de juego de intereses, porque los dineros del narcotráfico no solamente están en actividades económicas ilegales, sino que están también en muchas empresas capitalistas legales, en las interacciones que se han dado durante décadas entre el crimen organizado, la institucionalidad estatal y la dirigencia política, no solamente en el caso de Colombia, sino de muchos otros países de América Latina y del planeta. El narcotráfico no podría tener el poder que tiene hoy y la incidencia que tiene en América Latina y en el planeta sin la complacencia de una buena parte de la institucionalidad internacional, del sistema financiero, de los productores de armas ligeras y que comercian con armas ligeras en buena parte del planeta, de los fabricantes de los precursores que son utilizados para la producción y la transformación de la hoja de coca en cocaína y la producción de otras drogas y estupefacientes. Sin todo ese sistema de complicidad internacional de lo que algunos tratadistas llaman el capitalismo criminal, no funcionaría el narcotráfico, y ese es un narcotráfico ligado a los poderes internacionales y a los poderes nacionales. Eso ha sido denunciado aquí en Colombia, ha costado la vida de muchos dirigentes, jueces y luchadores de derechos humanos, defensores de derechos humanos. Y es lo que estamos viendo con una política equivocada de combate contra el narcotráfico. Si es que se lo quiere combatir, no es desplazando portaaviones que son para guerra, sino desmontando las estructuras de poder y las relaciones de poder y las articulaciones con la política y con las industrias
las grandes industrias en el mundo entero y con el sistema financiero que pudiéramos avanzar efectivamente en la lucha contra el narcotráfico, así como levantando la prohibición, la política prohibicionista que tanto le ha hecho a América Latina y en particular a Colombia. Creo que Colombia es un país que en el planeta tiene toda la autoridad moral y política para reclamar una política antinarcóticos que elimine el prohibicionismo, que trate el fenómeno del consumo de la droga como un problema de salud pública, que exija la corresponsabilidad a los grandes países consumidores, que son los que con su demanda alientan este negocio, y que obligue a revisar el funcionamiento de empresas, de paraísos fiscales que hacen posible la circulación a través de mecanismos institucionales y legales de los enormes recursos del narcotráfico que han penetrado el conjunto de la economía capitalista mundial. Muy atentos con ese tema, se entiende el análisis. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Gracias a usted. Ahí estaba entonces el análisis, pero vamos a terminar el programa con los resultados de la encuesta que compartimos más temprano con ustedes. ¿Qué lectura tiene la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la denominada lista Clinton, que señala personas e instituciones presuntamente vinculadas a narcotráfico, terrorismo o lavado de activos? Bueno, el 57% de los usuarios a esta hora nos dice instrumento meramente político contra el presidente Gustavo Petro. Un poco más cerca está con el 19%. La segunda opción, doble moral e hipocresía de Washington. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta. Siempre es un placer escuchar, tener ese feedback con ustedes sobre este y otros temas en la agenda política en nuestro continente y el mundo. Con esto finalizamos y les recuerdo www.telesurtv.net, nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Feliz fin de semana. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.